Bien amigos, estamos ahora en Redes y Poder con el economista Richard Webb. Richard, gracias por venir a Redes y Poder. Muchas gracias por la invitación, Alfonso. Richard, en los últimos días u horas se ha publicado una encuesta que señala que el índice de confianza del consumidor se ha desplomado, ha perdido 10 puntos y es uno de los más bajos en los últimos 3 años. Da la impresión de que quizá la economía en realidad está dando una sensación o está dando una imagen de parálisis o de preocupación en muchas personas. Tú, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que ves o aprecias con respecto de este fenómeno? Creo que lo que está detrás de eso es que, de hecho, se está volviendo más lenta la economía. Hay menos ventas, menos ingresos para mucha gente que genera directamente sus propios ingresos, que como sabemos es una gran parte de la población. No son todos asalariados que reciben un sueldo fijo y que continúa independientemente de la venta, sino que son trabajadores independientes o que trabajan en empresas donde lo que reciben está amarrado a las ventas de la empresa, a la actividad en general. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que de hecho hay una economía más lenta y eso se está reflejando ya y la población, los trabajadores están viendo eso y sintiéndolo directamente. En otras palabras, yo no creo que la caída de la confianza es porque leen los periódicos, es porque están sintiéndolo ya en sus vidas diarias, ¿no?, de trabajo. Interesante lo que dices con respecto de los medios. Tu impresión es que por lo menos lo que ocurre no es producto de lo que se señala o se dice en los titulares de ciertos medios, pero tú eres una persona que ha investigado el tema de la conectividad, de Internet y el impacto en la sociedad. Y entonces sí te repregunto, Richard, porque las redes sociales, de buena forma, es donde se origina una serie de temas que después toman los periódicos, o viceversa. Y entonces en las redes sociales, donde hay millones de personas conectadas, como tú sabes, en el caso de Facebook 14 millones o casi 15 de peruanos, y en Twitter más de 3 millones de personas, ahí se produce sí una sensación y un sentimiento determinado con respecto a los temas políticos y, por cierto, entonces a los temas económicos. Entonces, ¿tú no crees que lo que también ocurre, ya no hablemos de los medios, porque efectivamente no leen periódicos, sí, pero sí están conectados por las redes sociales, entonces, ¿tú no crees que existe cierto bulla y cierta situación que genera y que impacta en esa confianza del consumidor? Sí, cierta, pero no sabría ponerle número. Y lo que estoy diciendo es que si bien hay algo de eso, creo que lo principal es lo que están viviendo directamente. En otras palabras, si la economía siguiera bien y no habría esta recesión en las ventas, y yo no creo que estaría cayendo la confianza así, independientemente de todas las críticas y pesimismo que están, digamos, en la onda de las redes en este momento y de las noticias. Yo no he visto un buen análisis que trata de separar, y debe ser muy difícil separar la parte psicológica y la parte real, ¿no? Porque el uno afecta al otro y van, pero hemos visto cómo muchas veces en nuestra economía y en otros países, países que han caído en un trompo de recesión y caída de confianza, de repente de un día para otro empiezan a levantarse. Entonces es obvio que esto no es algo que es
absolutamente determinante. Ahora, lo que hemos visto, Richard, es un decaimiento de la popularidad del gobernante. Hemos visto que el presidente tenía una cantidad de apoyo popular hace 4 años y hoy día apenas llega a duras penas a nivel nacional a 10%, pero cuando uno pregunta inclusive en la zona rural, este puntaje es menor. Entonces, hay sin duda una frustración de alguna manera con respecto de la evaluación del gobierno. Esa frustración que se refleja en esos indicadores no tiene un correlato en la economía, es decir, mucha gente no dice, bueno, pero dado que está siendo desaprobado el presidente por un grupo grande de personas, entonces diría, bueno, no estamos con la confianza suficiente para seguir gastando o invirtiendo, ¿o tú crees que ese análisis es demasiado elaborado? Sí, creo que es muy elaborado. Yo creo, o sea, nosotros porque estamos más interesados en la política que la gran mayoría de la gente, le ponemos más atención a eso. El país vivió un presidente cuya popularidad bajó a un dígito no hace muchos años. Así fue en el 2002, creo que fue. Y no cambió el presidente, no cambió el gobierno, pero sí cambió la confianza y las ventas. Y creo que lo que cambió primero fue la economía. La economía empezó a levantarse y eso arrastró ya, incluso se levantó algo su popularidad. Porque de todas maneras es preocupante. Hay ciertos estudios, ciertas cifras que se han publicado en las últimas semanas en relación al impacto que ha generado en la economía la no puesta en marcha de ciertos proyectos mineros. Se habla de algunas decenas de miles de dólares que se han dejado de percibir, una cantidad enorme de dinero que no se ha recaudado en impuestos, una cantidad importante de puestos de trabajo que no se han tampoco llevado adelante ni puesto al servicio de los, digamos, trabajadores. Entonces, la pregunta es, ¿todo eso tiene un efecto en el crecimiento económico y en la confianza finalmente? Eso no es una percepción. Porque tú señalas muy bien que al margen de los medios y las redes sociales, la gente, cuando no tiene trabajo, no tiene trabajo. O sea, no es que me parece que no tengo trabajo. O sea, no hay. Si no hay, eso es mucho más allá de lo que puede ser una encuesta. Entonces, lo concreto es que no se llevó a cabo un grupo de inversiones que estaban previstas de alguna forma. Y eso sí tiene un impacto. ¿Cómo ves tú esa parte? Bueno, tiene un impacto mayormente para el futuro, ¿no? Algo de eso podría decirse ya está impactando porque hay inversiones que pudieron haberse hecho hace 5 años, 7 años y ya tendrían algún efecto. Pero mucho es algo que todavía más adelante tendría el impacto y no es parte de la recesión que se está sintiendo hasta ahora. Y esta recesión va a agravarla más adelante quizás. Esta recesión que podría estar sintiéndose, estos síntomas de recesión que se pueden ver, ¿son producto de qué exactamente? Tú como economista, ¿qué ves ahí que está originando esto? ¿Es básicamente que dejaron de tener precios altos los minerales, que se dejó de invertir por grandes empresas en el Perú porque pasó la moda de la inversión? ¿Qué es lo que puede estar ahora, digamos, impactando? ¿Qué es tu olfato con tanta experiencia en el tema económico? ¿Qué te dice? Bueno, no estaba dedicándome mucho a tratar de entender la coyuntura del momento, ¿no? Estoy dedicado a otras cosas ahora. Pero yo creo que hay que mirar varias cosas internas y externas. Y de afuera es más obvio. Hay recesión en el mundo, hay creciente competitividad por los mismos problemas que otros países están existiendo y entonces un contexto más difícil, más agresivo. Y eso se junta con una situación peruana donde tenemos un dólar particularmente barato todavía. Comparaba a muchos vecinos y a otras partes del mundo y comparaba antes. Entonces,
eso afecta al exportador, y mucho de lo que, digamos, de los brotes nuevos de capacidad productiva que sí han estado empezando a salir en el país, industriales, agrícolas, servicios, una serie de nuevas actividades que están surgiendo, han estado surgiendo y han llevado a más exportación de distintos tipos, y que no son la actividad primaria de la minería o del café, por ejemplo, sino otras cosas, pero son actividades más dependientes del tipo cambio. Y ellos la tienen más difícil. Y hemos visto cómo ha venido sufriendo bastante la exportación no tradicional. Y eso incluye muchos de estos nuevos productos manufacturados, semi-manufacturados, basados en la agricultura, basados en la minería y otros, ¿no? Entonces, hay un efecto de tipo cambio, yo creo. Y eso explica de alguna manera esta situación que estamos percibiendo en el país. Es un contexto que tiene que ver con lo internacional, en buena cuenta. Sí, por lo tanto. En parte lo internacional, pero ahí también hay parte del hecho de que nosotros tenemos este dólar, este precio de dólar que refleja la enorme cantidad de divisas que hemos estado teniendo los últimos 5 o 10 años, y que entonces aquí han estado sobrando los dólares, y entonces eso ha hecho que el dólar se quede barato en el Perú comparado a otros países. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no subir el tipo de cambio? Pero el problema ahí es que somos un país con muchas deudas en dólares. Muchos empresarios y hogares tienen deudas en dólares, entonces el Banco Central, pero que correctamente está bastante preocupado de permitir que salte el dólar por el impacto de corto plazo que tendría, que también podría ser recesivo. Si tú fueras presidente del Banco Central de Reserva en este momento, ¿introducirías algunos cambios en el manejo monetario, por ejemplo? No te puedo decir. Muy difícil. O sea, son decisiones bien difíciles de hacer. Uno tiene que tomar en cuenta muchas cosas, y no me atrevo yo a opinar desde afuera, digamos. No, es como un médico que no se opina así nomás sin conocer de cerca los resultados del análisis exacto de un paciente, ¿no? No dice, él debería esperarse así o así, a menos de que conozca muy bien, y el único que está en posición de realmente conocer eso es el Banco Central, porque tienen un aparato muy grande de información. Vamos a ir, Richard, si me permites, a una breve pausa comercial, y yo después quisiera regresar para comentar un artículo que tú has escrito, que se llama Fue todo ilusión, que fue escrito el 22 del mes pasado, en El Comercio fue publicado. Y acá hay 3 temas interesantes que tú desarrollas, donde explicas que no fue solamente un milagro económico el que hubo en el Perú, sino hay otras condiciones que están ocurriendo en el país y que permiten mirar con mucha perspectiva positiva el futuro en el mediano, creo que en el corto plazo, por lo que tu artículo señala, ¿no? Quisiera regresar para conversar sobre este tema. Vamos a ir a una pausa comercial, amigos, y regresamos en unos minutos con Richard Webb. Bien, estamos con Richard Webb conversando sobre justamente un poco de economía. Richard, en sencillo, porque nuestro público seguramente no es el académico, sino es una ama de casa que nos ve y nos escucha, un joven que está mirando
qué es lo que pasa en el país, ¿no? Entonces yo te quería preguntar esto porque tu artículo fue todo ilusión, es una pregunta que tú haces, dice que el bajón de la producción y el consumo ha motivado una mirada crítica al llamado modelo económico peruano. Se critica, ¿no? Se dice que ya pasaron los momentos de los precios altos, etcétera, y que ya estamos como con un modelo que ha terminado y hay que rehacer todo otra vez, según lo que dicen algunas personas, pero y que no hay nada de qué sentirnos ni orgullosos ni satisfechos. Todo está mal casi, algunos dicen, ¿no es cierto? Pero tú apuntas a 3 temas. Dices, hay que mirar las cosas por lo menos a partir de 3 elementos. El primero que señalas tiene que ver con la democratización, que tú hablas del crecimiento. Y tú mencionas que hay que mirar el quinto más pobre, el quinto de abajo, dices tú. O sea, si vives en 5, Sí. el quinto más pobre, que tiene menos ingresos, creció en los últimos 5 años 34%. Sí. Pero el quinto superior, el quinto de arriba, creció 8%. Es decir, que si alguien tuvo mejor económica, fueron los más pobres. Entonces, en ese sentido, decir que el modelo no sirvió, no suena pues como muy lógico. Más bien, sí sirvió a ese grupo del 34% que fueron los más pobres. Sí. Entonces, explícanos un poco más este punto de partida de tu artículo, Richard, por favor. Ese quinto más pobre, digamos que es, para estereotiparlo, es el campesino que vive en la puna o en valles altos muy difíciles, lugares tan pobres como Huánuco o Huancavelica. El quinto menos pobre, el que mejor está, mayormente, digamos, es el del poblador de Lima. Entonces, estas son las 2 personas. Entonces, ¿qué ha venido sucediendo? En el campesino de la puna, estamos viendo que su ingreso ha subido mucho. ¿De dónde? Y ahí es donde hay que mirar de cerca qué ha estado pasando. Y lo más directo que uno ve es que la producción agrícola ha mejorado mucho. De estos campesinos que tienen pedacitos de tierra, bajísima productividad, muy pobres, pero han mejorado. ¿De dónde viene eso? Uno ve que mucho viene de cosas muy simples que están empezando a hacer. Están mejorando sus técnicas productivas de formas muy elementales. Antes simplemente esperaban la lluvia y llovía, sembraban Y cosechaban unas cuantas papas y entonces tenían que esperar otros 6 meses hasta el nuevo ciclo. Ahora ha habido un crecimiento enorme del uso de riego tecnificado y lo que hacen en muchas partes de la sierra encuentran que en una loma, en un cerrito cerca de la chacra, hay un lugar donde sale un poquito de agua del cerro y eso lo abren, hacen un reservorio ahí abajo y acumulan esa agua y de ahí con una manguera lo jalan a otro pedazo de tierra más abajo y hacen riego, incluso por aspersión, tecnificado, con unas cositas que dan vuelta como si fuera el jardín de una casa. Y de esa forma... Esas pequeñas mejoras representan en el fondo el gran salto en la productividad que ha dado el campo rural. Sí, esas y hay una serie de otras mejoras así. En Huancavelica estamos viendo, en un estudio que estamos haciendo ahí, que hay un crecimiento enorme del uso de tractores. Hay un porcentaje alto ahora de gente que ya no está jalando sino están trabajando ya y en más escala. Y ahí pasamos al segundo punto de tu artículo que dice que la capacidad productiva en el Perú se ha, disparado de una manera muy importante por el hecho de que existe una capacidad instalada de maquinaria y de infraestructura importante, sobre todo en provincias, y que eso no existía en el pasado, sí, y que hoy existe ahí. O sea, hay a disposición de las personas maquinaria. O sea, hay de dónde coger para poder reconstruir, armar y progresar. Eso también es parte de lo que tú has visualizado y ves. Sí. Y yo creo que la palabra redes es
la más significativa, la que más ayuda a entender lo que está pasando. Porque básicamente lo que está pasando es que en el Perú todo se está conectando y de distintas formas, caminos. Antes se hacían caminos, se han venido haciendo, cada presidente ha hecho caminos, pero más que nada la puntería, el objetivo eran caminos de una ciudad a otra ciudad. Desde hace 15, 20 años, lo que se está haciendo es más bien haciendo caminitos de una comunidad a otra comunidad, o de un pueblito a una comunidad. Digamos, es el cuerpo humano que tiene sus grandes venas, pero también tiene sus arterias que se van capilares por todos lados. Cada parte. Y que te da información y que te da una serie de otras lecturas. Sí. Entonces la gente ahora con esos caminos ya se están moviendo. Y por todos lados hay movimiento. Como nunca hay movimiento. Y la tercera parte de tu artículo, que viene justamente por lo que estás comentando, tiene que ver con el capital humano, ¿no? Que son esas venas que tú señalas en tu metáfora, pero tiene que ver con el Internet y la educación que viene aparejado con esa conectividad. Sí, pero no hay que concentrarse tanto en la Internet. Internet es fantástico, pero antes que la Internet hay una especie de Internet en el piso, de la gente que simplemente ahora pueden llegar al pueblito que está ahora, gracias al camino, está a 20 minutos o en una hora, que antes llegaban caminando 5 horas. Tú habías... Entonces, eso es, tú vas al pueblito y aprendes. Vas a la feria, ves que está haciendo el otro, que te ha traído una nueva semilla, puedes hablar con comerciantes que te explican de posibilidades nuevas de cultivo, o de técnicas o sea, hay un aprendizaje enorme que se está dando gracias a que la gente ahora puede moverse. Ahora, además de eso, obviamente viene el teléfono celular, que la gente se informa, y encima de eso la Internet. La Internet es lo último que está llegando. Yo diría que recién empieza el impacto de la Internet en el interior del Perú. Recién. Entonces ahí vamos a ver tremendas cosas que van a desarrollarse gracias a la Internet. Conexión con mercados, el poder marketear directamente, aprendizaje de oportunidades de mercado, de empleo. Entonces, hasta ahora, la red ha estado más en el suelo, la tierra, los caminos. También la electricidad está llegando por todos lados. Y el teléfono. La segunda ola de conexión ha sido... La telefónica. O sea, poder hablar. Sí. Olvidemos de las data y olvidemos de Internet todavía. Sino, o sea, tú hablas del camino físico, la carretera, el camino, sí, que antes no existía y que era para mulas. Pero hoy día ya tiene, sí, algún tipo de piedra, grava o asfalto o algo mejor en algunos casos. Y eso ha hecho que baje la cantidad de horas promedio de conexión que había entre un punto y otro. Tú señalas en alguna parte de uno de tus libros, Conexión Rural y Despegue Rural, que era de 11 puntos y pico a 4 puntos, creo que en Acobamba, en Huancavelica, o en otros lugares, lo que uno miraba era horas de un, sí, pueblo o de una zona rural al pueblo, y ahora eso se ha cortado muchísimo. Entonces, sí, esa es la conexión a la que te refieres que ha ocurrido, sí, la del suelo. Sí. Y después viene la conexión de la telefonía. Sí. Simplemente de hablar por teléfono. Que ya está casi completo. 70 o más por ciento de las familias rurales ya tienen celular. Y en todos lados donde hemos ido, ya uno encuentra celular. Pero es muy reciente, de los últimos 3, 4, 5 años. O sea que acaba de llegar la celular, casi de un día para otro. Eso ha sido una especie de milagro. Y ahora está empezando a llegar la Internet. Casi todas las capitales distritales ya tienen, pero no es lo mismo que en tu casa, ¿no? Claro, tienes una conectividad
todavía baja en velocidad, seguramente estás limitado por la cantidad de kilobytes que puedes transmitir, no puedes entrar a mirar videos en alta resolución de repente con la facilidad que podrías hacerlo acá en Lima, pero sí puedes entrar a las redes sociales, sí puedes entrar a ver una serie de contenidos en Internet de otro tipo seguramente, ¿no es cierto? Y eso está generando un impacto en el capital humano, o sea, la educación tiene en el Internet un facilitador importantísimo. Eso es lo que tú visualizas. Sí. Al margen de los contenidos y el profesor bien pagado y buenos locales escolares, que obviamente son indispensables, pero el canal... Pero quiero enfatizar lo otro, porque el Internet es como obvio, ya todo el mundo, todos sabemos. ¿Para qué sirve el Internet? Claro. Tú dices que lo importante es... Obviamente es fantástico, pero también hay algo que mucha gente no ve, que es que hay una educación continua que se da a través del contacto humano, que incluye teléfono, pero el movimiento. Entonces, eso es enorme, enorme. Entonces, eso es una educación completa. Eso es lo que genera productividad y creatividad. Esa es la esencia de la creatividad, está en el contacto, el intercambio. Poco de las grandes innovaciones que vienen de la imaginación de alguien que está sentado solito en su casa, en su piedra, y simplemente pensando. Así no es. La creatividad técnica y empresarial, pensando en nuevas ideas, nuevas formas de vender, nuevos mercados, todo eso viene de la comunicación personal y la interacción humana, de ver y hablar y de leer, sí. Y eso es lo que permiten ahora estas distintas formas de comunicación, el poder moverse y ver, el teléfono, y también la Internet va a abonar a eso también, ¿no? No es solo que uno lee artículos de que están haciendo en la China, tal cosa, eso ayuda, pero también es una forma de entender qué está pasando a tu costado, y entonces uno va y mira entonces hay una especie de densificación general de los contactos, que es exactamente como funciona el cerebro humano, ¿no? La inteligencia funciona así, el cerebro es una serie de conexiones, y eso está replicado en la sociedad ahora. Casi la sociedad se está volviendo un cerebro en ese sentido, a través de esas conexiones. Richard, ¿qué edad tienes tú, si no es indiscreción? Sí, en unos días voy a cumplir 78. 78 años, muy bien conservados. Mira, yo quisiera ir a una pausa comercial y regresar, porque yo creo que una persona como tú, con la experiencia que tiene, es muy bueno que comentes algunos, no sé si le va a dar consejos, reflexiones para los jóvenes. Este programa lo ve también una gran cantidad de, señores o señoras, pero también jóvenes que creen o perciben que las redes sociales son un poder. Es algo importante e interesante, ¿no es cierto? Entonces, yo sí quisiera contigo que me acompañes en la última parte del programa a reflexionar sobre qué le podrías tú decir a los jóvenes, sobre algunos tips para llegar a los 78 años, no solamente como tú físicamente, sino también en el desarrollo de las cosas y de las ideas. Vamos a una pausa comercial, amigos, y regresamos con la parte final de la entrevista con Richard Webb. Bien, estamos con Richard Webb aquí conversando en Redes y Poder. Richard, 78 años, y la pregunta que yo te haría es, ¿qué le podemos decir a los jóvenes en el siguiente sentido? Por ejemplo, te preguntaría lo primero, ¿qué importancia tiene la formación educativa, la formación profesional? ¿Qué valor le ha dado eso a tu vida? Bueno, ha sido mi punto de partida. ¿Qué pasa? Es que quizás soy un poco raro, ¿no? En el sentido de que para mí aprender es una pasión, y
A eso me dedico. Nada me da tanto gusto como aprendiendo y seguir aprendiendo. Y entonces he tenido suerte en ese sentido, porque he tenido muchas oportunidades, distintos tipos de trabajo, buena formación inicial, universitaria, colegio universitario. Mucha suerte. Pero la formación, hace un año me pidieron hablar con un grupo de alumnos que se graduaban en la universidad. Y entonces lo que les dije es que los felicité porque ese día iba a empezar su educación. Y esa educación iba a consistir que a partir de ese día que se graduaron iban a aprender a desembarazarse de todo lo que les habían enseñado. O sea, no es Sí. el principio, o sea, aunque no es el final, sino es el principio en realidad. Sí. Acabar una carrera Sí. es el principio de una más importante, Sí. que es realmente romper los paradigmas de repente que te has... Vas descubriendo poco a poco tu ignorancia, ¿no? Y vas deshaciéndote de lo que te han enseñado. Bueno, eso no es nada nuevo, es una idea que viene desde Sócrates. Pero la familia, por ejemplo, en esa perspectiva, otro elemento que a veces se dice, no, sí es importante. ¿Cómo visualizas la familia con respecto a tu realización profesional? ¿Cuál ha sido el valor que ha tenido para ti? Bueno, no, para mí la familia es todo, es suficiente, todo el resto es un extra. La familia para mí ha sido una maravilla de suerte en mi vida, ¿no? Mi trabajo, la satisfacción que yo tengo en mi trabajo, de la investigación, sobre todo del descubrimiento, del aprendizaje continuo, eso es para mí un extra, ¿no? Si no tuviera nada de eso, igual estaría feliz gracias a la familia. Muy bien. Y los jóvenes de hoy día, que tienen una visión, por ejemplo, por lo que se ve los millennials, ¿no es cierto? Que tienen entre 16, 18 años y 35 años de edad. Son los millennials, son un porcentaje importante de la población, 35% de personas que están ahí, ¿no es cierto? Están buscando empleo, se mueven de un lado para otro, pueden definir quién va a ser presidente del Perú, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya, estos millennials, tú, con respecto de ellos, por ejemplo, ¿qué les podemos o qué les puedes tú aconsejar cuando ven el país, cuando ven el Perú? Porque muchos miran el Perú y dicen, oh, este país es una maravilla, ¿no es cierto? Tiene tal y cual oportunidad, ¿no? Pero tú con 78 años de edad tienes un recorrido bastante largo en la historia del Perú. Y la pregunta que yo te hago es, ¿el Perú ha sido siempre como es ahora? O sea, hoy tenemos no solamente un crecimiento económico, aunque sea un poco desacelerado, ¿no es cierto? Pero tenemos un país lleno de edificios en construcción, caramba, lleno de una serie de cosas que podrían deslumbrar a algunas personas o pensar que el Perú siempre tuvo todo esto. Tu experiencia como peruano que ha vivido aquí una buena parte de tu vida, ¿cuál es? Yo lo que percibo es que, como ahí delante de nosotros, se está creando un país. Para mí, hablar de un país hace 70 años, hace 60 años, es un poco teórico. Ahora recién se está creando un verdadero país. No solamente un grupo de gente que vive en un mismo lugar, sino es algo más que eso. No es una cosa puramente territorial donde está la gente. País es algo más. Ahora, ¿cómo definir ese más? Ya cada uno podría
pensarlo de otra forma, ¿no? Pero obviamente mucho de eso tiene que ver con con darse cuenta, un tomar de conciencia de que somos una especie de familia, una especie de colectividad, que no somos cosas totalmente separadas. ¿Que deberíamos tener más tolerancia para ti, Richard, en muchos temas? Eso para mí ese es el inicio de la creación de tolerancia, sentido de hermandad, solidaridad. Era un poco ridículo antes de hablar de solidaridad, porque éramos vidas tan aisladas, tan separadas, tan independientes, ¿no? Ahora ya no, ahora es increíble cómo se está conectando, no solo físicamente, sino mentalmente. Acabamos de estar, por un estudio que estamos haciendo, de las provincias más pobres del país. Hemos escogido 50 provincias de las 1800 que hay. Entonces, estos son los lugares más perdidos. Hemos estado en un par de distritos en Ancash, con chucos adentro. Y que uno tiene que llegar, demora horas y horas, un buen día de viaje para llegar. Y de ahí nos quedamos con familias que tienen hijos en la universidad en Lima, de agricultores de este distrito que es uno de los más pobres del país, hay un colegio que han tenido alumnos que han sido becados de beca 18 de esos colegios, que querible mérito. Y es gente que tiene a veces casa en una ciudad, en Huaraz, en Carhuaz o en Lima. Las vidas de la gente, no solo es conocimiento, sino sus vidas como familias, porque la familia peruana está por todos lados, como pocos países, creo. Bueno, esa es la vida, por ejemplo, en un país desarrollado, que también la gente se mueve y las familias se dispersan. Pero aquí es un fenómeno más nuevo, que existe ese grado de que ya es como todo un país. ¿Tú de dónde eres? Bueno, mis padres tienen una chacra en esta provincia, este distrito de Huánuco, pero tengo un hermano que está ahorita estudiando en España y tengo a otro que está trabajando en Cusco, y muchas familias tienen casa en más de un lugar. Y así son ahora las familias, pero no es solo que a nivel de las familias, que siempre ha habido algo de eso, pero se ha multiplicado. Pero más que eso es que ya se vuelve lógico. Parte de esto es el idioma también, ya porque el porcentaje de gente que no sabe castellano es mínimo ya. Y las vidas, en los hogares se habla todavía idioma nativo, en la selva y también en la sierra. Quechua se usa mucho todavía en los hogares, pero afuera de los hogares no. O sea, cuando la gente sale a trabajar, ya casi siempre es en castellano. Entonces, a nivel del idioma también hay una especie de unificación, y hay una multiplicación de medios. Ya hay televisor en todos lados. Una última pregunta, Richard. ¿Optimista por el país? ¿Tu visión a los 78 años, con lo que conoces de economía, con lo que has recorrido el país y que recorres el país, ves un futuro con perspectiva, interesante, positivo? No puedo dejar de ser optimista, ¿no? Y es por la gente. Ahora sí, yo creo que hay problemas que estamos viendo y van a venir más problemas. No creo que uno debe ser romántico. O sea, la cosa... Vemos países muchísimo más desarrollados que nosotros, donde siguen habiendo tremendos problemas. El mismo Estados Unidos.
Están brotando ahora de problemas de todo tipo, crimen, corrupción, políticos que nadie aprecia mucho. No es tan distinto. Y contaminación, problemas ambientales. Nuestros problemas no son únicos de lejos, no son particulares. Pero países que han tenido, quizás son más severos en muchos aspectos. Estados Unidos era un país con tremenda corrupción hace 100 años, cuando ya era hasta más desarrollado de lo que nosotros no somos ahora. Y es una lucha continua la vida, y yo creo que va a seguir siendo, pero sí se sale adelante. Muy bien, muchas gracias, Richard, por tus comentarios. Bien, amigos, ese era Richard Webb. Vamos a una pausa comercial y entramos con la parte final de Redes y Poder. Gracias.